SIDA por como 3 semanas. Eh, y pues ya está comiendo por sí mismo y hablando, eh, pero igual está en una larga recuperación porque tiene como paralizado el lado izquierdo. Eh, y ayer me comentaron de otro misionero que eh, está en la clínica, está en la clínica porque descubrieron que tiene 2 clases de paludismo a la vez. Además de eso, él tiene como taquicardia y bueno, y eso que tampoco tiene como 50 años, me imagino. Eh, entonces uno ve eso y ve tanta gente sufriendo. En nuestro equipo Cepala hay una misionera que tiene algún tipo de lupus. Eh, pues es una mujer pequeña, normalmente por ahí de 50 kilos, ahorita pesa como 35, es puro huesito. Eh, Estuvo aquí con nosotros en reunión el jueves, eh, y se veía mejor el viernes cuando la recogimos a llevarla al doctor, porque había podido dormir y había podido mantener su comida en el estómago. Eh, pero ahí la internaron. Entonces, uno dice que ella es una que dice que Dios le ha prometido que eso no es de muerte, eh, insistiendo a veces que Dios le va a sanar y uno pensando, bueno, ¿y será que Dios la va a sanar completamente y la va a llevar a la gloria? Tengo una amiga que la llamaban para ir a orar por los enfermos allá en Pereira. Iba y oraba por los enfermos y oraba y se morían. Quedaban sanos. ¿Alguien quiere oración de ella? Mire, ¿por qué no tomamos un tiempo, sí? Y vamos a tomar un tiempo a orar. 3, 4, 5, los que quieran, oremos un tiempo. Entonces cada uno pues que pare y ore por los que conocen usted, que están enfermos, eh, y después seguimos. Podemos decirle al Creador del universo, Padre, y podemos tener la seguridad de que nos oyes, Señor, de que para ti es importante, Dios, nuestro dolor, nuestras circunstancias, bendito Dios, pero como veíamos, Señor, hoy en ese salmo de la alabanza, no se nos prometió un camino de rosas, Señor. Oh Dios, hay momentos en que sembramos con lágrimas, Señor.
Hay momentos en que tenemos que pasar por circunstancias de dolor, pero sabemos, tenemos la certeza de que tú estás ahí, bendito Dios. Y nos has dicho en tu palabra que demos gracias por todo, mi Señor. Entonces hoy queremos darte gracias, Dios eterno, por estas situaciones, Señor, de enfermedad que están viviendo estos siervos tuyos que te aman, que creen en ti, que confían en ti, Señor, pero que son conscientes de que eso es parte, Señor, de la consecuencia de el pecado, Señor, con el que venimos a esta tierra, pero también saben, Señor, que en Cristo Jesús sus pecados fueron borrados, Señor, y que, como Pablo decía, el morir es ganancia, Señor, y pues el vivir en Cristo Jesús. Entonces hoy te pedimos, auméntale su fe, Señor. Padre, ponemos en tu presencia a nuestro pastor, Señor, Francisco Telles. Oh Dios, te damos gracias por su vida, Señor. Gracias porque ha sido el instrumento que tú has utilizado para enseñarnos tu palabra pura, mi Dios y Rey. Señor, que seas tú su fortaleza en medio de estas aflicciones, Padre. Pero mi Cristo dijo cuando estaba aquí en la tierra que le pidiéramos al Señor de la mies que enviara obreros a la mies, porque es mucha, Señor, y obreros como Él son pocos, Padre. Tu mies necesita estos obreros, Señor. Que la enfermedad no sea el impedimento, Padre, para ir donde tienen que ir, Señor. Y gracias porque en su enfermedad nos has enseñado, Señor, a ser fuertes, Padre, porque no hemos escuchado queja de sus labios, Padre, porque lo hemos visto, Señor, pasar estos procesos tomado de tu mano bendita. Hoy oramos, Señor, como el leproso te decimos, si tú quieres, Señor, sabemos que tú lo puedes sanar, sabemos que con una palabra tuya, mi Señor, ese sistema respiratorio será hecho nuevo, pero que no se haga como nosotros queremos, Señor, sino como tú, solo que su fe no falte, que lo fortalezcas, que mulla su lecho, Señor, que fortalezcas a su esposa, Dios, que todo temor, que toda angustia que ella tenga en su corazón, Señor, sea cambiado por la paz, por el gozo de saber que tú estás con ellos, que tú, bendito Dios, los sostienes, que tú los sustentas, que tú los proteges, mi buen Señor. Y oramos por cada hermano, Señor, de esta congregación que está pasando por problemas muy delicados de salud, Señor. Por favor, Espíritu de Dios, recuérdales la palabra que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, que Jesucristo vino para traer vida y vida en abundancia, y que en Él pueden tener la seguridad de que la última palabra la tiene el Creador, la última palabra la tiene nuestro Señor y Dios, que es bueno en todo tiempo y que lo que Él decide es lo mejor, Señor. Por favor, Dios, la fe, Señor, que la fe no falte, fortaléceles la fe a ellos y a nosotros, Señor. Ayúdanos a ser intercesores, ayúdanos a ser sensibles a estas necesidades que nuestros hermanos tienen, Señor, y que cada día, Señor, estemos levantando oración, Señor, ante tu presencia para que en todo tú seas glorificado, Padre. Gracias, Señor. Padre, damos gracias, oh Dios, por tu gran bondad. Pedimos, oh Dios, tú sabes nuestra condición y estamos
hoy aquí. Hay muchos cargados por nos duele ver tantos hermanos enfermos, hermanas enfermas, pasando por dolor. Tú sabes, oh Dios, que a ninguno nos gusta estar enfermos. Mas aquí estamos, oh Dios, y estamos viendo que tú estés animando el espíritu de Francisco, que tú estés animando a Gloria, que tú estés levantando al pastor, dándole salud, que pronto esté restaurado a nosotros. Padre, realmente no sé cuántos hermanos están enfermos aquí, en esta congregación, cuántas hermanas. Pido, oh Dios, que tú estés obrando, que tú estés animando a cada uno que esté pasando un tiempo difícil, que tú estés dándole propósito, que tú estés dándole ese conocimiento tuyo que alegra en medio de la tribulación. Solo tú eres fiel, oh Dios. Mira a Mireya, sana la Padre de su lupus, conforme a su voluntad, que su corazón puede estar completamente tranquila en ti, confiada, sabiendo que tú eres capaz de sanarla físicamente para darle más vida aquí ahora, o como para llevarla y darle vida eterna, libre de dolor. Por el misionero Alberto, que tú estés sanándolo a él, oh Dios, de su paludismo, que tú estés fortaleciendo a la esposa de él también. Que tú seas glorificado, Dios, en cada una de estas situaciones, porque tú eres fiel, que no hay otro como tú. Y venimos hoy, Dios, ante ti, queriendo realmente aprender más de ti, queriendo conocerte más, queriendo entender tus caminos, que no hay otro como tú. Bendito eres tú, Dios. En nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Los niños pueden salir a la escuela dominical. El pastor, hay un anuncio para sobre la convención. Ah, bueno. ¿Lo das cuando lo quieres dar al final o ahorita? Ahorita yo creo. Pues apenas bajen los niños.
Bueno, sí, sí. Bueno, buenos días. Eh, ¿Alguien que no recuerde la reunión que se aproxima? La convención. ¿Cuándo va a ser la convención? Gracias. Sobre la convención, pues se ha venido preparando un tema para estudio y el día de ayer hubo una reunión para las personas que van a estar comunicando esa enseñanza. Fue ayer a las 2 de la tarde. Quizás algunas personas por diferentes circunstancias no alcanzaron a llegar ayer a las 2. Entonces, el próximo sábado primero se va a hacer una segunda parte de esa reunión que se hizo ayer, para los que vinieron, que es por la tarde, otra vez a las 2. Y para los que no alcanzaron a venir, va a haber una reunión a las 9, por la mañana, a las 9 de la mañana, para que logren pues adelantarse sobre el tema de la convención. Entonces, pues, están bienvenidas las personas que van a dar la enseñanza. Esa es la primera parte del mensaje. La segunda parte es que dentro de la reunión que vamos a tener, pues hay no solamente la necesidad de personas que se preparen para enseñar la palabra, sino personas que estén dispuestas a realizar otras actividades que son pues naturales al hecho que estamos haciendo, como qué. A veces, mejor dicho, las personas que se desplazan en carro tienen un lugar para parquear, entonces hay algunos hermanos que se disponen para ayudar a cuadrar los carros, para indicar la entrada, como lo hemos hecho antes. Hay actividades como preparar la comida, ayudar a servir, limpiar, esa clase de cosas que son pues necesarias también. Entonces, la invitación es a que estén orando para que pues el don que el Señor haya puesto en cada uno lo pueda poner al servicio de los demás durante ese tiempo. Entonces, por favor, estén orando, preguntándole al Señor en qué podemos pues colaborar durante el tiempo de la convención, y pues más adelante se formarán los grupos. A esa reunión del sábado pues no es necesario que vayan las personas que van a estar colaborando con los servicios en general, porque las personas que se están preparando para la enseñanza van a compartirla también con los hermanos de colaboración. Esos son los mensajes. El pastor les envía saludos. Muy bien. Entonces, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Y uno dice, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué se tiene que enfermar el cuerpo? Y olvidamos una cosa que Dios no olvida, de que somos polvo. Y como le dijo a Adán, del polvo eres y al polvo volverás. Y este cuerpo no puede vivir eternamente. Y olvidamos el ciclo de la vida. Y después nos sorprende cuando vienen los achaques de la edad. Que cada vez parece que es un año más cerquita, ¿no? Un año más joven que vienen los achaques. ¿O es que uno se pone más viejo cada año? Entonces, ¿por qué no se sanan todas las personas?
Eh, Cristo vino para salvar, para sanar todas nuestras dolencias. ¿Por qué no se sanan todas las personas? ¿Es la voluntad de Dios que se sane todas las personas? ¿Se acuerda de Job? Job se enfermó porque a Job no solo se le quitó todas sus empresas, no solo murieron la mayoría de los empleados, no solo murieron todos sus hijos y le abandonaron todos sus amigos, pero también le dio una enfermedad muy cansona que le daba con fiebre, que lo hacía rascarse todos los días y todo el día. Y de noche no podía dormir bien, sino estaba ahí con pesadillas. ¿Qué era la voluntad de Dios para Job? Que estuviera enfermo. ¿Por qué? Pero los que realmente andan cerca a Dios, Dios siempre los mantiene sanos, de buena salud. Si usted es un buen creyente, usted no puede estar enfermo. Si usted tiene buena fe, usted no puede estar enfermo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esos mensajes? Entonces, ¿por qué el hermano Pablo, que escribió la mitad del Nuevo Testamento y enseñó mucho sobre la fe, por qué él tenía una enfermedad? ¿Por qué él tenía lo que él llamaba su aguijón? No nos explica qué fue. Algunos dicen que fue como una enfermedad de los ojos. El hecho es que la mayoría de las cartas que él escribió, él mismo no los escribió con su puño y letra. Por eso dicen que pronto fue algo de sus ojos. Y le oró a Dios 3 veces que Dios le quitara eso. Y 3 veces Dios le dijo que no. Entonces, la enfermedad viene porque uno no es suficientemente santo. Porque apenas empiezan a ir las cosas mal o nos enfermamos o empezamos a pensar, bueno, ¿qué fue lo que no hice? Dios me está castigando. Hay veces que Dios castiga por la enfermedad. O Dios disciplina a través de la enfermedad. Hoy vamos a tratar de buscar algunas respuestas a las preguntas de los propósitos de Dios. Vamos a ir a Isaías capítulo 63. Isaías 63, versículo 9. En Isaías 63, Dios está recordando los tiempos de los israelitas cuando estaban esclavos en Egipto. Isaías fue escrito en un tiempo cuando ya estaba inminente ser deportados. Por su pecado Dios los iba a deportar. Y Dios empieza a traer sus cartas de profecías de juicio.
Leemos aquí en Isaías 63:9. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los redimió, de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. ¿Alguien tiene otra versión? Gracias. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Entonces, cuando ellos estaban ahí, en esos 400 años en Egipto, esclavos en Egipto, cuando les tocaba las cosas duras y tenían que pagar unos impuestos tenaces, y trabajaban solo para los egipcios, ¿dónde estaba Dios? Dios estaba ahí con ellos. De pronto se sentían abandonados por Dios. Pero Él dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Pasemos al Salmo 23. Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Valle de sombra de muerte. Es de esos valles donde tocaba caminar. Explicaba a alguien que realmente es esos valles, esos cañones angostos, donde tocaba caminar solo. No entraba todo un ejército. Y caminaban por el valle, pero había riscos a los lados. Y de los riscos a los lados les gustaba a los enemigos parar para echar piedra para abajo o flechas. Y el que va abajo pues está muy vulnerable. En cualquiera que sea nuestro valle de sombra de muerte, en cualquiera que sea la circunstancia, hay veces que toca caminar ahí solo. Tal vez su angustia no es angustia por enfermedad. Tal vez su angustia es una angustia de que su negocio se está quebrando. Tal vez su angustia es que su reputación está quedando en nada. Yo recuerdo una vez, y yo sentí así, andando en valle sombra de muerte y toca solo. Y para mí era una vez que me di cuenta que lo que había tratado de hacer no servía. No pude comunicarme bien con los líderes para decirles, esta manera realmente sirve. Ni pude mostrar un modelo para que me entendieran, aunque traté por un par de años. En medio de todo eso,
me metí en unas, por ayudar a un amigo, nos metimos en unas deudas, que después eso realmente me está distrayendo de lo mismo lo que yo debería estar haciendo. De hecho, así es como nosotros terminamos con la escuela de inglés, que empezamos a ayudar a un amigo que tenía problemas con, él necesitaba ayuda para vender sus cursos de inglés, le ayudamos, hasta le ayudamos a sacar un préstamo, él quebró y nos tocó trabajar para pagar el préstamo, qué bueno, ¿no? Otra lección ahí que dice el proverbio, no sea fiador. Disculpe. Pero bueno, eso fue poca cosa. Pero llegó el momento cuando la misión con que trabajaba decía, bueno, usted vino aquí a trabajar de tiempo completo. Pero usted ahora está dedicado también a enseñar inglés. El problema no se resolvió tan rápido. Y dijeron, bueno, le toca escoger o entre seguir con la misión o su escuela de inglés. Y Dios nos mostró, o me mostró, me dijo, en todo eso empecé a sentir, no, ya se acabó. Se acabó todo lo que yo estaba trabajando para hacer. Realmente lo de la escuela de inglés me importaba nada. Lo que importaba era que lo que yo iba trabajando a hacer ya no se pudo hacer. Ya no me entendieron, ya no me comprendieron, ya no funcionó ni el modelo que trataba de ser. Y además de todo eso, la reputación que yo tenía ya quedaba en nada. Porque Felipe estaba enredado, endeudado y se había enredado en otras cosas. Como el soldado que se enreda en los negocios de esta vida. Y yo sabía lo que Dios me había llamado. Pero Dios me llevó por este valle de sombra de muerte y Dios me puso ahí para que pasara eso. Y lo tuvimos que pasar con mi esposita, solitos. La familia nada, los amigos nada, solitos. De hecho, ni los hijos se dieron cuenta casi de la angustia que pasamos. Fue un tiempo muy duro, tanto que yo a veces demoraba porque tenía que explicar cosas a mucha gente que apoyaba el ministerio. La misión tuvo que explicar cosas y ellos dijeron cosas que eran su percepción, pero no eran verdad. Y yo tuve que responder otra carta y decir que esas no eran verdad y tal y tal. Y tratando de hacerlo todo en amor, sin pelear. Y esa carta, yo creo que me demoré como un mes para escribirlo. Y cada rato que me sentaba a hacer eso, me sentía totalmente débil físicamente, sin fuerzas para nada. Uno pasa por el valle de sombra de muerte. Hay que pasarlo. ¿Para qué? Lo interesante aquí es lo que dice ahí, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿por qué no voy a temer? Prometió estar con nosotros. Él está con nosotros.
A Él le afectan nuestras angustias. No le gusta tampoco. Los papás, cuando ven a los hijos pasando tiempos difíciles, ¿cómo se sienten? ¿No es así, Dios? Vamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 y vamos a leer ahí del versículo 10. Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Muy interesante que dice, porque convenía. Era conveniente. ¿Cómo así? Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Porque convenía a aquel que hizo todas las cosas. Y todas las cosas subsisten por Él y por medio de Él y para Él. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahora, ¿a quién le convenía? ¿A Dios? Bueno, pero aquí el versículo está diciendo que le convenía a alguien. Porque convenía a aquel. Lo siento. Porque convenía a este que hace, a él que hizo todas las cosas. Pero sabemos que en Colosenses 1:17 todo fue hecho por medio de él y para él. Entonces, ¿por medio de quién? Por medio del Hijo, por Jesucristo. Y todas las cosas subsisten por Él. El versículo 1 ahí de Hebreos 1 también dice en versículo 2, perdón. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y el cual dice abajo, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su boca. Entonces, ¿quién hizo? ¿Quién sustenta? Jesucristo, Dios el Hijo. Entonces, ¿a quién le convenía? Ok, le convenía a Jesús. Le convenía a Jesús, o sea, le convenía a Jesús, quien había hecho todas las cosas y todas las cosas subsistían por Él, que Él iba a llevar a muchos hijos a la gloria. Entonces aquí es donde nos complica, dice,
perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Le convenía a Dios también. Entonces dice, bueno, hijos, pues son, después dice, en los versículos siguientes los llama hermanos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Entonces son hermanos, son hijos. Entonces es un poquito complicado ahí en el versículo 10 saber exactamente esa palabra. Convenía es un poquito enredado, ¿no? Convenía. Y realmente le convenía a Dios y le Padre y le convenía a Jesucristo. Entonces, ¿cómo iba él a llevar a muchos hijos a la gloria? Como él los iba a llevar. Entonces necesitaba ser perfeccionado a través de las aflicciones. Ahora la pregunta es, ¿por qué necesitaba ser perfeccionado a través de aflicciones si él era perfecto? ¿Por qué el perfecto necesita ser perfeccionado si es perfecto? Que nunca había hecho pecado. Vamos a volver a eso. Sí, esa es una de las preguntas grandes, vamos a dejarla ahí, que es difícil de contestarla. ¿Sí? Entonces, pasemos ahí al versículo 14. Alguien que quiere leer el versículo 14. Como nosotros los hijos de Dios somos seres de carne y hueso, Cristo nació como ser humano de carne y hueso también, porque solo siendo un ser humano podía morir y destruir al que tenía el imperio de la muerte, el diablo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Dios participó de lo mismo. Se vino y se hizo hombre como nosotros, de carne y hueso. Vino y permaneció 9 meses dentro del vientre de María, el Dios supremo y soberano. Se hizo un bebé indefenso. Aprendió a gatear, aprendió a caminar, aprendió a hablar como cualquier bebé normal. Y le tuvieron que cambiar su pañal. Creo que nosotros no escogeríamos hacerlo de esa manera. ¿Por qué si es el Dios Todopoderoso escoge venir y empezar desde bebecito? No, pues de una vez. Venir como cualquier superhéroe. Y llega aquí ya un adulto con todas sus capacidades. Jesús también aprendió a obedecer a sus padres. ¿Por qué digo aprendió? ¿Se acuerda que fueron a Jerusalén y después los padres perdieron a Jesús? Y Jesús ahí hablando y hablando y se le pasó el tiempo, se le pasaron 3 días hablando con los líderes del templo.
cuando de pronto lo encontraron y la mamá le hizo el reclamo, ¿y qué? ¿Y dónde estabas? ¿Y qué estabas haciendo? ¿Y por qué nos hiciste esto? No, tenía que estar en los negocios de mi padre, ¿no sabías? Y realmente uno ve ahí y dice, sí, María no entendió. Que los niños siempre dicen, mis papás no entienden. Pero ¿cómo reaccionó Jesús ante unos padres que no entendieron? Se sometió y se fue a casa con ellos. Fue obediente. No pecó. De hecho, Jesús uno no lo ve haciendo milagros, haciendo ministerio, hasta cuando ya cumplió la edad requerido por la ley para servir en el templo, los 30 años. Vino y se sometió al mismo proceso de vida, al ciclo de vida, a que nos ha sometido a nosotros. Lo mismo. No comenzó a ministrar y a hacer hasta que su mamá en una fiesta de bodas, que algunos están en bodas ayer, le dijo, no, mi hijo, venga, que hay un gran problema, que se acabó el vino. Y Jesús tuvo que ser cantinero. Bueno, Jesús convierte el agua en vino, pero él dice, ¿y qué? Mujer, ¿y qué conmigo? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Eso no es mi problema. No era su problema, pero la mamá le había pedido, ¿y qué hace él? Se sometió a la mamá y le hizo caso. Y de ahí uno ve que arranca el ministerio de Cristo como si fue, como que ahí ya, no solo del permiso del Padre Celestial, sino de sus padres terrenales. Parece que el papá de él ya había muerto, el papá terrenal José, y ya arranca su ministerio. Cuando fue al desierto para ser tentado y estuvo 40 días sin comer y sin tomar agua, no sé cómo. ¿Cómo estuvo después de la tentación? ¿Cómo quedó? Quedó totalmente débil. Ya no tenía fuerzas, para nada, fuerza física no tenía. Tuvieron que ir unos ángeles a socorrerle y darle pan y agua y alentarlo, porque era humano. Cuando se fueron caminando con los discípulos y llegaron a Samaria, y se paró a descansar junto al pozo de Jacob, ese de donde vino la samaritana a sacar agua. Él se paró a descansar ahí porque está cansado. Y eso lo pueden ver en Juan capítulo 4, versículo 6, pero no, vamos a seguir nosotros adelante. Después de sus largas jornadas con la multitud, se cansaba de toda la multitud, de toda la gente, necesitaba estar a solas y necesitaba estar con Dios. Y mandaba a sus discípulos, vayan en el barco, yo los alcanzo. O madrugaba y estaba a solas. O la vez que se quedó dormido en el barco.
Pues le da sueño. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Filipenses 2 nos dice que se despojó de sí mismo, de lo que era de su parte, de su divinidad. Juan 11:32, vamos a ir a ese pasaje. Juan 11:32. Entonces, en Juan 11, Jesús estaba por ahí y le vinieron a decir, su amigo Lázaro está enfermo. Pero Jesús se demoró de ir donde Lázaro. Se demoró. No fue inmediatamente, aunque su amigo estaba enfermo. Y después su amigo murió. Y cuando llevaba 3 días muerto, entonces apareció Jesús. Nosotros recogemos la historia ahí en el versículo 32 del capítulo 11. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Señor, si hubieses estado aquí. Si realmente estuvieras con nosotros, nuestro pastor no estaría enfermo. Mi mamá no hubiera muerto de cáncer. No habría muerto mi hermano. Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. ¿Tenía sentimientos? Y como todos que vemos a otros llorando con tristeza y nos da una tristeza profunda. Lloró. ¿Por qué lloró? De pronto también sabía mejor la condición humana que nosotros mismos. Lo triste es que nosotros nos ponemos que estamos esclavos a la muerte, que no entendemos bien la gloria que viene y solo vemos lo de temporal, lo de aquí ahora. Y pasamos el tiempo tratando de salvar esto temporal, esta carpita que se tiene que acabar porque Él va a ser una cosa mejor. Volvamos a Hebreos capítulo 2. Voy a leer del versículo 14. Hebreos 2. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. No solo vino y se hizo humano, sino que vino y participó de la muerte, murió.
¿Para qué? Para librarnos de la muerte y del temor de la muerte. Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué debería ser en todo semejante a sus hermanos? ¿Por qué debería ser como nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? Para ser misericordioso. Para expiar los pecados. Entonces, ¿nos entiende? ¿Nos entiende? Es interesante ahí en el versículo 18 que dice, todo lo que dijeron está bien, ¿sí? En el versículo 18 además dice, es poderoso para socorrer. ¿Por qué era poderoso para socorrer? Porque había sido tentado. Usted va y cuenta su historia. La mujer que va y cuenta su historia de que perdió a su hijo, que murió. ¿Quién puede entenderle? Cualquiera puede escuchar, cualquiera puede sentir el sentimiento, pero el único que realmente comprende totalmente es alguien que haya perdido un hijo. Por tanto, es poderoso para socorrer. Hermana, allá atrás, ¿qué quería decir algo? Y puesto que él mismo experimentó lo que es sufrimiento y tentación, sabe lo que esto significa y puede socorrernos maravillosamente en nuestro sufrimiento y en nuestra tentación. Gracias, sí, muy bonito. Realmente uno muchas veces piensa, no, eso fue fácil para Jesús, Él es perfecto. Pero sufrió, fue tentado, como nosotros. Y dice como todos, y yo no he sido tentado como todos, nadie ha sido tentado como todos, ¿no? Cada uno tiene tentación en ciertas áreas. Pero ¿cómo es que las tuvo en todas? Vamos a Hebreos capítulo 4. Un pequeño paréntesis ahí, y el escritor de Hebreos va en otro tema, pero vuelve aquí en el capítulo 4 a recoger el mismo tema. Vamos a leer ahí del versículo 14 al 16. Entonces, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, según el versículo 14, debemos retener nuestra profesión de fe. ¿Por qué? ¿Por qué debemos retener? ¿Por qué me desafían ahí a retener mi profesión de fe? Tenemos un gran sumo sacerdote que padeció todo lo que fue tentado en todo. La diferencia fue que no pecó, pero que puede socorrernos porque sabe. Ujú. Y ese gran sumo sacerdote ha ido hasta la misma presencia de Dios. O sea, traspasó los cielos, ha ido a la misma presencia de Dios. Y Él está ahí para representarnos. O como dice en otro lado, Él es nuestro abogado que está ahí para abogar por nosotros. Y cuando el acusador dice, mira Felipe otra vez embarrándola. Y él dice, pero yo morí por él y mi sangre lo cubre. Y es santo y justo. Jesús fue victorioso. Él ya llegó a la presencia de Dios. Por eso, retengamos nuestra fe. Él está ahí. Él aboga por nosotros. ¿Y por qué podemos acercarnos confiadamente? Versículo 16. ¿Vamos a realmente hallar misericordia? ¿Por qué? Porque ya pagó. ¿Vamos a hallar gracia? Porque es poderoso para socorrer, porque fue tentado en todo, porque Él sí puede compadecerse de nuestras debilidades, Él sí entiende. Por eso podemos acercarnos con toda la confianza, no solo porque hemos sido justificados frente a Dios por su muerte, sino que Él nos entiende completamente, Él fue humano. Por eso Él entiende nuestra condición. De hecho, el Salmo 103, 14 dice, Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y ahí habla de su corazón como padre, con misericordia que entiende a su hijo. Siguiendo aquí en Hebreos, leamos aquí del versículo de Hebreos 5, vamos a leer versículos 1 y 2. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿De dónde lo escogen? De los mismos hombres, es hombre. Versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Él está rodeado de debilidad. Me vino a mí una pregunta aquí. Y es, ¿qué es más importante?
para Dios? ¿Un sacerdote perfecto o un sacerdote paciente? Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. ¿Aarón fue perfecto? De hecho, esa misma debilidad de él le ayudó a ser paciente. Claro, sabemos que Cristo no fue pecador, pero igual está rodeado de la debilidad de otros. Por todos lados veía eso. Y le afectaba y le daba tristeza. Vimos cómo lloraba. Y no fue la única vez. Aquí en Hebreos, entonces, siguiendo ahí, Hebreos 5, entonces en el versículo 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie tomó para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En el huerto en Getsemaní, Jesús se apartó a orar. Le dijo a los discípulos: mi alma está triste hasta la muerte. Estaba en agonía. Sudó gotas de sangre mientras clamaba a Dios. Lloraba y sabía lo tenaz lo que se enfrentaba. Se sometió al Padre. Veamos ahí Hebreos 5:8 y dice: aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Aunque era hijo, aunque era heredero. Y cuando habla de hijo, no es hijo chiquito, es hijo heredero que Dios está pensando. Aunque era Dios mismo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué significa eso? ¿Deseaba pasar esa copa? ¿Deseaba pasar por esa muerte? Realmente el deseo de él no era pasar por eso. Su voluntad. Pero su voluntad era hacer la voluntad del Padre y se sometió a la voluntad del Padre. Porque quería llevar muchos hijos a la gloria. ¿Cómo se aprende la obediencia? No se puede aprender sin obedecer, ¿cierto? Sin hacer lo que realmente uno quisiera no hacer. Eso es como lo opuesto de sin querer queriendo. Versículo 9.
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Por qué el perfecto tuvo que ser perfeccionado? Volvimos a la pregunta. Si Jesús era Dios y Dios es perfecto y nunca había pecado, ¿por qué tenía que aprender obediencia y ser perfeccionado? ¿Por qué? Porque se volvió humano. Creo que esa puede ser parte de la respuesta. Veamos en primera Pedro, capítulo 5. Ahora Pedro, todo el libro está hablando de sufrimiento. Más bien aquí devolvámonos un poquito. Vamos a 1 Pedro capítulo 2. Versículo 20. Y dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿A qué somos llamados? A vivir en gloria como hijos de Dios. A vivir la gloria aquí en la tierra. Pues por esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para que sigamos su ejemplo. Su ejemplo de sufrir, haciendo lo bueno, haciendo la voluntad de Dios, ir no renegando. De pronto es sufrir y ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, como dice Pablo, dice, me glorio en ser partícipe de los sufrimientos de Cristo, cumpliendo en mí lo que falta de los sufrimientos del cuerpo de Cristo. Eso es finalizando Colosenses capítulo 1. Pero lo que realmente dice es, como Cristo padeció para llevar muchos hijos a la gloria, porque los hijos no deben padecer para ayudar que otros sepan y también vayan a la gloria. Primera Pedro capítulo 4. Versículo 13. No, vamos a ir hasta el 12. Primera Pedro 4, 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Es extraño que estamos sufriendo? ¿Es extraño que hay tantos enfermos? Versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo,
para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Regocíjense en que pueden participar de los sufrimientos de Cristo. Porque cuando Él venga en su gloria a reinar, también vamos a alegrarnos y a glorificarnos y a gloriarnos en Él. En todo lo que Él va a hacer, ahí sí vamos a ver todo el porqué de esta lucha y estas cosas que parecen terribles. Y los sufrimientos de ahora hay que mantenerlos en perspectiva con la gloria eterna. Cuando olvidamos la gloria eterna, esto sí es una gran calamidad. Esto es para desanimarse. Esto es para acurrucarse y llorar. Pero la gloria eterna, esto ya es solo un respiro. Esto es, pasa así. Y la gloria eterna, lo que esperamos. Por la eternidad, reinando con Cristo. Versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ese sí es un poco pesado, ese pedazo, ¿no? Solo un poquito. Realmente no entiendo todos los designios de Dios en su eternidad para comprender el por qué tiene que ser así. ¿Por qué es el tiempo que el juicio comience por la casa de Dios? Y aún así sabemos que nos toca sufrir aquí en este momento. Pero sabemos que vamos a reinar eternamente con Él. Y que no vamos a enfrentar el juicio eterno de Dios. Eso es lo que nos ha librado de entender esto y comprender esto. Y Dios está haciendo algo y Dios tiene un propósito. Un propósito en los sufrimientos. Como hubo propósito en los sufrimientos de Cristo, hay un propósito en nuestros sufrimientos. ¿Cuál es el propósito? Veamos 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Él está haciendo? Perfeccionando, afirmando, fortaleciendo, estableciendo. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo todo eso? Primera parte del versículo. Nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús. Por eso Él está haciendo eso. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Que nosotros seamos como Jesús, igual somos uno de sus hermanos. O en Juan 17 dice que somos uno con Él. Pero Él quiere que seamos tan uno con Jesús como Jesús es con el Padre, con el Espíritu. Nos va transformando a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. Si Jesús necesitaba aprender obediencia, ser perfeccionado, si el perfecto tenía que ser perfeccionado, entonces nosotros ¿qué? Todo eso tenemos que verlo en la luz de la eternidad. Porque ¿de qué se va a recordar? ¿Por miles de millones de años? No es de cómo vivió Cristo aquí en la tierra y cómo honró a Dios y cómo fue perfecto y cómo sufrió y padeció y mostró el amor divino, un amor que se da al desagradecido y el desgraciado. ¿De qué vamos a acordarnos nosotros? Sino de la maravillosa transformación que hizo Dios en nosotros por su Espíritu Santo. De esas luchas de fe que nos tocó pasar para aprender. Entonces, cuando yo veo y yo medito, y yo he visto a muchos hermanos muy amados en el Señor, hermanas preciosísimas, que andaban con el Señor, que tenían un andar bello con el Señor. Me acuerdo una hermana que vino a ser misionera cuando tenía como 60 y algo años, pero tenía problemas de corazón. Cuando iba a salir de Inglaterra para acá, rompió la pierna. Y las amigas dijeron, uy, no, eso es señal de Dios que no debes ir. ¿Ves lo que le está diciendo? Pero ella vino y hizo un trabajo de cuidar a los hijos de misioneros que están en la selva. Fue la abuelita. Pero más que todo fue una guerrera de oración. Y estuvo aquí como 7, 8 años. Y después se tuvo que ir. Pero de donde estaba no dejaba de orar. Todos los días oraba y tenía unas listas y tenía las cartas de los hermanos. Y todos los días oraba fielmente por este grupo de personas y el otro. Y me decía, yo oro por ustedes todos los domingos. Una verdadera guerrera de oración, pero su
¿Dónde estaba su fortaleza? Su fortaleza estaba en que era muy energética. Su fortaleza está en su debilidad. Su fortaleza estaba en lo que Dios hacía en ella. Uno siempre le ora y ay Señor, quiero sentirme bien, ay Señor, dame fuerza. Y Dios me ha dicho, bueno, ¿y por qué quiere fuerza? ¿Y por qué ora por eso? De pronto Dios no lo quiere fuerte. Segunda Corintios 12. Segundo Corintios 12. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 9. ¿Alguien que quiere leer ahí? 2 Corintios 12, el 7 al 9. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Entonces les hablaba el apóstol Pablo y les dije que él le rogó a Dios 3 veces que le quitara esa enfermedad que Dios dejó. Dios no se lo quitó. ¿Cómo lo quería Dios? Dios lo quería débil. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Dónde se va a ver el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros? En la debilidad. Entonces uno ve esos hombres de Dios, los viejitos que a veces uno los ve, casi no pueden pasar ya a plataforma, casi no pueden pararse para predicar. Tuve un profesor de instituto bíblico que tenía una enfermedad. Era un hombre fuerte, fornido. Y cuando yo lo conocía, apenas se podía arrastrar hasta el atril donde él nos enseñaba. Porque tenía una enfermedad que lo mantenía una debilidad tenaz. Y no creo que tenía 50 años cuando nos estaba enseñando. Más fuerza tiene mi suegro de 80 que él tenía. Pero su debilidad, ese mensaje era poderoso. Entonces, ¿para qué me pido fuerzas y poder para mí? ¿No es que en los problemas se ve la solución milagrosa de Dios? En la enfermedad se ve cómo Dios se glorifica a pesar de la debilidad humana. Entonces, qué bueno es ver a Dios obrar.
Y lo que vimos en Pedro, el propósito de Dios es conformarnos a la imagen de su Hijo. Y Dios no está trabajando para acá. Dios está trabajando con visión al futuro. Dios realmente no le interesa cuántas almas traes a los pies de Cristo. Le interesa más cuánto pareces a Cristo. La verdad es que mientras más padecemos a Él, más va Él a usarnos a nosotros mismos. Pero Él está en ese proceso. Y por eso a veces digo, no, pues si no estuviera enfermo, ¿cuánto más predicaría? Pero si Dios necesita la enfermedad para obrar en nosotros. Mis hermanos, uno dice, ¿por qué siempre problemas? Porque no hay finanzas. Entonces siempre lo mismo. Pero descubre uno que los mismos problemas de falta de finanzas es lo que Dios está obrando en el carácter de esa persona. Y cuando uno empieza a mirar los años atrás, dice, uy, pero qué cambio. Y el mensaje empieza a ser más veraz porque el carácter parece más al mensaje. Hay gente que sufre como Job, que Dios tiene su propósito, de lo que Dios está enseñando a los ángeles, sus propósitos eternos. De pronto, nuestro pastor Francisco está enfermo porque Dios quiere enseñar a alguien más, no a Francisco. Entonces, no podemos sufrir para llevar muchos hijos a la gloria. De pronto ustedes como padres están pasando un tiempo difícil financiero, pero Dios quiere usar esa experiencia en la vida de sus hijos para enseñarles algo, para traerles más hacia Cristo. Entonces es que no es solo la persona que Dios va usando para llevarlo más como Él. Es la gente alrededor, es lo que Dios va haciendo que uno ni se da cuenta. Entonces, por tanto me gloriaré más bien en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Recuerda que Él está con nosotros en esos valles de sombra de muerte, que Él siente nuestras angustias y Él está haciendo algo eterno, no algo de ahora. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos, te damos gracias, oh Dios, porque tú eres un Padre verdad, tú eres un Padre que le duela las luchas de sus hijos mientras van aprendiendo, pero tú sabes que necesitamos aprender, experimentar. Gracias, Padre, porque tú nos diste un sumo sacerdote que en todo nos entiende y fue tentado y fue victorioso y sufrió. Y puede compadecerse de nosotros. Y que tú, oh Jesús, eres muy paciente y misericordioso. Que tú, oh Padre, recuerdas que nosotros somos solo polvo. Padre, que nuestra fuerza se encuentra en ti. Que nuestra alegría se encuentre en lo que tú vas haciendo, el transformarnos a la imagen de su Hijo. Que nuestros ojos se mantengan en la gloria que vamos a tener al lado suyo, reinando por la eternidad,
gozándonos en lo que tú has hecho, porque tú eres digno de toda la honra y la gloria y el poder. Tú eres fiel. Danos eso, Dios, de seguir por fe, entendiendo eso, sabiendo y gozándonos en que tú estás usando cada una de estas cosas difíciles para su gloria. En nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, están despedidos.